Dios le bendiga, mis amados. Estamos para comenzar, proseguir nuestro estudio de teología del Nuevo Testamento. En esta ocasión queremos enfocarnos a la teología del apóstol Pablo, conocida también como teología paulina, ya que si tratamos este curso de teología del Nuevo Testamento, además de haber visto las características principales, los grandes retos que confronta la teología del Nuevo Testamento, que es la primera unidad, amén, ahora necesariamente tenemos que adentrarnos un poco en conocer lo que es la teología de Pablo y la importancia que tiene el trabajo literario de Pablo en lo que es la teología del Nuevo Testamento. En primer lugar, tenemos que ver la importancia particular que tiene Pablo en el contexto teológico del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Por tres motivos principales. Primero, Pablo es el escritor más prolífero del Nuevo Testamento. De los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, Pablo es autor o escritor de unos 13 o 14 libros del Nuevo Testamento, ya sacando o excluyendo al libro de Hebreos, que no está confirmado su autoría, y por lo tanto podemos decir que Pablo ha escrito 13 cartas o epístolas que hasta ahora han sido confirmadas, que son de su autoría, reconocida, amén, como paulinas. En segundo lugar, los escritos de Pablo son fundamentales en la formación de la doctrina del Nuevo Testamento y por ende también de la teología cristiana. Al ser el escritor más prolífero, pero también es el escritor que más posiciones doctrinales ha asumido en el Nuevo Testamento. De hecho, prácticamente su forma de pensar domina el quehacer teológico del Nuevo Testamento. En tercer lugar, Pablo fue un misionero incansable, pero no solamente como misionero, sino como apologista. Y por esta razón, amén, su trabajo misionero, su trabajo apologista se extendió prácticamente al mundo civilizado de su época, que es todo el imperio romano, y que trasciende al imperio romano porque también llega a nosotros. Y en cuarto lugar, gracias a Pablo, el evangelio se quita el ropaje judío que lo caracterizaba. Recordemos que la iglesia cristiana comenzó en el aposento alto del año 30 de la era cristiana, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban allí reunidos. El primer mensaje que escuchamos fue el mensaje de Pedro en el aposento alto, un mensaje muy bellamente trazado por Pedro que cita profecías del Antiguo Testamento como el cumplimiento de Joel capítulo 3 y otros textos más que cita Pablo. Y también vemos en esos primeros años la gran actividad de Pablo, de Andrés y de otros apóstoles en lo que es el asentamiento o el establecimiento de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y durante esa primera época, que son los primeros 5 años de la iglesia cristiana en Jerusalén, cuando se establece, la iglesia experimenta un gran o un enorme crecimiento. Su gobierno está a cargo de los apóstoles. Sin embargo, esta iglesia, que se conoce con el nombre de iglesia pentecostal porque surge del derramamiento pentecostal en el aposento alto, tenía un pequeño problema, y es que carecía de celo misionero. Por lo tanto, no estaba enfocado en salir para otras partes. De tal forma que esos primeros años ellos entendían que el cristianismo era una secta más y por tanto una secta judía, y que ellos, al ser todos judíos, no habían ingresado a la iglesia todavía los primeros gentiles en ese periodo. Luego de ese periodo, amén, es que comienzan, amén, a ingresar gradualmente algunos gentiles en la iglesia, y esto es a efecto, amén, de Dios, que comienza a romper, diríamos, los patrones que tenían la iglesia de Jerusalén, y comienza a establecer iglesias en otras comunidades, como en Samaria, a través del ministerio de Felipe, pero también y principalmente en Antioquía. Y el propio Pedro es usado para traer a la iglesia y aceptar como miembro al primer gentil, que en este caso es el centurión,
de nombre Cornelio. Por estas razones, vemos que los primeros años de la iglesia cristiana asentada en Jerusalén, se entendía que la iglesia era una secta judía y por lo tanto, cuando Pablo fue llamado y comenzó a administrar a los gentiles, hubo una gran oposición en contra de Pablo por la actitud de Pablo de llamar también a los gentiles, porque, amén, porque esa es la percepción. Ese ropaje judío, amén, que exigía incluso cumplimiento parcial de la ley o total de la ley de Moisés, tenía que ser quitado. Ese lenguaje judío, amén, esa vestimenta judía, ese rostro judío del evangelio tenía que ser quitado porque el evangelio tenía, amén, que escalar a otras esferas mucho más alta, tenía que ir al mundo romano y tenía que ser un evangelio universal que fuese a diferentes culturas del mundo. Y gracias a Pablo, esto se logró gracias a la formación de equipos misioneros, amén, diríamos, interculturales que Pablo fue formando y las iglesias interculturales que Pablo fue estableciendo a lo largo de sus 4 viajes misioneros, y lo cual es muy importante conocer. Ahora, Pablo adquiere un lenguaje universal, alcanzando a todos los gentiles, griegos, romanos, bárbaros, cultos, incultos, que de otra forma no hubiese sido posible alcanzar. Y la teología de Pablo, el concepto de Pablo, no solamente se limitó al mundo romano, amén, sino que se extendió a todo el mundo. Nos preguntamos en segundo lugar, ya vimos la primera pregunta, la primera cuestión. ¿Cuál es la importancia del apóstol Pablo en la teología del Nuevo Testamento? Amén. Ya vimos 4 aspectos que nos muestran su importancia. Ahora, ¿qué influencia tuvo el judaísmo en Pablo? Pablo primeramente era judío y como muchos judíos de la época tenía una doble nacionalidad. Su nombre era Saulus Paulus por haber nacido dentro de una comunidad del Imperio Romano, o sea, de la cultura helénica o cultura greco-romana. Pablo era de familia judía, muy temeroso de Dios, criado dentro del judaísmo y educado dentro de los pies de un gran maestro de la época llamado Gamaliel. Y Pablo dentro del judaísmo pertenecía a una de las sectas más celosas, más estrictas, los fariseos, quienes se consideraban a sí mismos guardianes de la ley de Moisés. En su celo, Pablo se destacó como un perseguidor de los cristianos, a quienes consideraba herejes de la ley de Moisés, porque también Pablo veía a la comunidad cristiana como una secta judía que se había levantado, como otras tantos que estaban en Jerusalén. Ya tenían la secta de los fariseos, a la cual él pertenecía, la secta de los saduceos, que por lo tanto no entraba en contraposición con las creencias tradicionales de la ley de Moisés. También tenían a los celotes, amén, que eran nacionalistas. También tenían a los herodianos, que eran una secta política religiosa, amén, y tenían incluso, amén, otras comunidades más, amén, que estaban juntamente con ellos en esa época y que era fácilmente aceptada, amén, como judías. Pero cuando surge el cristianismo, pronto comenzó a hacer diferencia con el judaísmo y pronto comenzó a haber una separación del judaísmo, y Pablo fue de las primeras personas que entendió que era diferente al judaísmo, y por eso Pablo comenzó esa persecución. Ahora bien, los relatos de la conversión de Pablo es importante. Es una de las apologías más fuertes del Nuevo Testamento en favor del poder transformador del Evangelio de Jesucristo, siendo este relato parte del mensaje de Pablo donde quiera que él iba. Aún no tenía que decirlo, simplemente se escuchaba el rumor que aquel que antes era un perseguidor ahora le está sirviendo al Evangelio, y por lo tanto ese testimonio precedía a lo que Pablo estaba predicando. Así que 3 cosas sabemos de Pablo con certeza. Primero, que antes de su conversión Pablo era un patriota hebreo, nacionalista, como lo eran la mayoría de sus coterráneos. También Pablo era fariseo, se crió entre el fariseísmo
y dentro de esa religión, de esa secta religiosa, Pablo aventajaba a muchos. Y también Pablo era un asiduo estudiante de la ley de Moisés, siendo discípulo de Gamaliel, y en esos estudios también Pablo aventajaba a muchas personas. También sabemos que era de una tribu celosa, de la tribu de Benjamín, como él lo testifica en el libro de Gálatas. Este conocimiento de primera mano sobre el judaísmo y en particular sus conocimientos profundos, sus estudios sobre la ley de Moisés, los profetas, amén, y los escritos, capacitaron a Pablo como un gran apologista ante sus conciudadanos judíos, ante los cuales demostró con abundantes citas del Antiguo Testamento que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Mesías, tal como lo hiciera Mateo en su evangelio, pero Pablo lo hizo a través de la obra misionera o de sus actividades misioneras. Donde quiera que iba, lo primero que hacía Pablo era reunirse con las comunidades judías que estaban en esas regiones y le exponía al Señor Jesucristo a través de la ley de Moisés, usando los mismos pasajes de la ley de Moisés, igual que hizo Cristo cuando se encontró con los discípulos de Emmaús, que le demostró por las escrituras que el Cristo tendría que venir y que el Cristo tenía que padecer y que todos los profetas hablaban acerca de él. Esto se llama apología, discurso de defensa, y es precisamente lo que Pablo hizo. Amén. Gracias a ese conocimiento o a esa influencia que Pablo tuvo acerca de la ley de Moisés y del judaísmo del Antiguo Testamento. De hecho, las convicciones más profundas de Pablo se desarrollan gracias a la influencia de la ley de Moisés o del judaísmo. Su concepto en un Dios único, amén, en la unicidad de Dios, ese concepto le animó, amén, a servirle con fidelidad. Como lo vamos a ver, lógicamente, en el desarrollo de su teología, cómo entendía Pablo, amén, el concepto del Dios Padre. Ya vimos, por lo tanto, la influencia que tuvo el judaísmo en Pablo, y esa influencia se manifiesta también en los escritos de Pablo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué influencia tuvo en Pablo el helenismo? Cuando hablamos del helenismo, hablamos de la cultura greco-romana, del Imperio Romano, pero sobre todo de la cultura griega que habían adoptado en todo el Imperio Romano, igual que adoptaron su propio idioma. Si la pregunta, si hubo influencia del helenismo en Pablo, sí la hubo. Amén. Porque de hecho nosotros no somos entes aislados. Nosotros somos parte de una cultura. Amén. Tenemos una ciudadanía, pertenecemos a un país. Hay un contexto cultural que nos rige y nosotros crecimos, amén, y formamos nuestros primeros conceptos a raíz de esas experiencias culturales. Y por lo tanto sería pecar de ignorancia yo decir que el helenismo no tuvo ninguna influencia en Pablo cuando Pablo nació en el Imperio Romano y Pablo, amén, conocía perfectamente la cultura romana, no solamente la cultura, sino otros aspectos más. En efecto, Pablo nació en Tarso, que pertenecía a la provincia romana de Asia Menor, era de una familia judía acomodada, amén, de los judíos de la diáspora, de la dispersión, y posiblemente su familia era comerciante, que por esa razón, amén, el apóstol Pablo tenía cierta comodidad y pudo estudiar a los pies de un gran sabio de la época como fue Gamaliel. Amén. Decimos que es comerciante porque Pablo se caracterizaba también por ser comerciante. Donde quiera que iba, él trabajaba con sus manos, un pequeño comerciante. Amén. Un artesano, por así decirlo, y así se sostenía él su ministerio y también sostenía a los que andaban con él. Obviamente que si nos preguntamos cómo Pablo obtuvo la ciudadanía romana, lo cual fue una ventaja enorme para su ministerio, nosotros tenemos que pensar necesariamente que Pablo nació romano porque sus padres eran romanos. Así que si sus padres no hubiesen querido la ciudadanía romana y habían sido extranjeros, entonces Pablo hubiese adquirido la nacionalidad de sus padres
y también hubiese sido extranjero, porque el esclavo que estaba en Roma no heredaba por nacimiento la ciudadanía romana, a menos, amén, que ese esclavo ya sea un liberto, pero el liberto tampoco es ciudadano. Amén. Y por lo tanto tiene que ser una persona investida con esa ciudadanía. Sus hijos también hereda el estatus de su padre. Y eso pasó con el apóstol Pablo. Pablo de nacimiento fue ciudadano romano, y lo cual fue un gran privilegio en esa época de confusión política en que Pablo nació. Esta condición de ciudadano romano, amén, de hecho, si usted estudia un poquito de cultura, van a saber que habían diferentes, que los romanos vestían con túnicas, y esas túnicas solamente podían usarlas los ciudadanos romanos. Así que los libertos, amén, los esclavos no usaban túnica, y por sus vestimentas lógicamente se conocía de lejos, amén, la condición migratoria de esas personas. Aparte de las túnicas romanas de ciudadanos, habían otras túnicas romanas, amén, que de otras alturas más grandes, amén, como de los nobles, amén, de los senadores, amén, y de otras personas de gran categoría, que por sus túnicas de lejos se sabía la distinción que tenían cada uno de ellos. Así que Pablo, lógicamente, pudo haber usado la túnica, o tal vez en ocasiones vestirse como un simple judío, pero entendemos que no se vestía como un simple judío, sino que Pablo, como dice en sus escritos, se hacía judío para los judíos y era gentil con los gentiles, o sea que tenía una mentalidad abierta y que podía accesar a diferentes estratos sociales predicando la palabra del Señor. Ahora, Pablo, como ciudadano romano, esa condición le daba acceso a diferentes círculos, y aún a los círculos más exclusivos, como la predicación que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que Pablo fue al Areópago de Atenas. También podía ir a las plazas públicas, a los templos, amén, a los lugares religiosos, amén, y sin ninguna cohibición Pablo podía hacer uso de la palabra, lo cual una persona que no fuese ciudadano difícilmente se le concedía. También Pablo, cuando fue arrestado, tuvo ante sus acusadores judíos, amén, se presentó como ciudadano, y aún ante el gobernador Festo y el gobernador Félix se presentó como ciudadano, y por esa razón le dieron a Pablo el derecho de la defensa y pudo haber sido escuchado. Y Pablo asumió su defensa. Pablo, amén, que a ningún otro preso se le permite la defensa, sino que se le hace un juicio sumario sin haberlo escuchado, se le condena, se le castiga y ya. Pero Pablo, con su estatus de ciudadanía, amén, no se le podía castigar. Y por esa razón, al final, cuando él vio que no se lo hizo justicia, Pablo también usó ese derecho y apeló a Roma. Y esto era un plan de Dios para que Pablo fuese a Roma, y desde allí, ese gran centro económico y político, Pablo siguiese predicando el evangelio. Así que, amén, el apóstol Pablo sí tuvo influencia en el mismo, por supuesto que tuvo influencia en muchos sentidos. Ya vimos el sentido político, en sentido social, la influencia que tuvo el helenismo, el ser, amén, ciudadano romano, lo cual lógicamente marcó su vida. Por otro lado, amén, cómo influenció el helenismo en Pablo. El conocimiento que tenía Pablo acerca de la cultura griega era notable. Él, primero, en sus escritos, nosotros sabemos que Pablo dominaba un griego perfecto, como una persona educada, lo cual demuestra en las 13 cartas que él escribió en el Nuevo Testamento. Además, en las cartas, según los análisis, vemos que Pablo tenía un vasto conocimiento de la cultura y las creencias grecorromanas de sus poetas. Amén. En 1 Corintios 13:33 hace cita de Menandro, poeta y dramaturgo griego. En Hechos 17:18 y en Tito 1:12, Pablo cita a Epiménides, amén, otro poeta griego. Y así sucesivamente, Pablo usa citas, amén, de poetas griegos como una forma de introducir o validar un tema que estaba conversando. Pablo también tenía un vasto conocimiento de los filósofos griegos. Ahí encontramos en Hechos capítulo 17, 16 al 34, cuando estaba en Atenas,
Amén. Él estaba contendiendo con los estoicos, contendía con los epicúreos. Amén. Y si iba a contender y hacía una discusión con ellos, es porque conocía perfectamente la doctrina y el pensar filosófico tanto de los estoicos como de los epicúreos. Amén. Y eso lo vemos, amén, como una característica de Pablo. No obstante, debemos reconocer que las convicciones de Pablo, su doctrina, fueron posterior a su convicción, a su conversión. Amén. Después que Pablo se convierte, amén, es que se va formando sus conceptos cristianos, porque antes era un opositor al evangelio. Ahora Pablo abraza el evangelio y se convierte en uno de los grandes apologistas, de los grandes defensores de ese camino que él antes perseguía. Así que pues no perseguía a los cristianos porque estaba impresionado, pero no podía evitar ser impresionado por los cristianos cuando los perseguía. Y esta es la experiencia del apóstol Pablo, que estos cristianos que Pablo perseguía, que Pablo maltrataba, amén, que Pablo encarcelaba, amén, estos cristianos iban gozosos, amén, y gozosamente, amén, ellos aceptaban cualquier tratamiento, cualquier persecución gozosamente, amén, por amor a su Dios. Y ese testimonio fue calando en Pablo mucho antes de su conversión. Así que ya Pablo, se puede decir, conocía a ese Cristo de la gloria mucho antes que éste se le apareciera a él en el camino a Damasco. Pero fue el camino a Damasco, en esta teofanía, amén, en esta manifestación gloriosa de Dios, que Pablo tuvo su encuentro con el Señor. Todos nos hace falta un encuentro con Dios. Y Pablo, amén, tuvo su encuentro con el Señor. Otra pregunta que tenemos que hacernos es cuáles son las fuentes de la teología paulina. Hicimos esta introducción un poquito larga acerca de Pablo, qué importancia tiene Pablo, amén, para la teología del Nuevo Testamento. Segundo, vimos cuál es la influencia del judaísmo en Pablo. Y tercero, vimos cuál es la influencia del animismo en Pablo. Y por lo tanto, ahora tenemos que considerar cuáles son las fuentes de la teología paulina o del pensamiento teológico que Pablo comenzó a elaborar. Amén, que tiene una característica, que es un pensamiento que se elabora, amén, en el contexto, que cobra vida en su mismo contexto, en la medida que Pablo evangelizaba, en la medida que Pablo predicaba, amén, en esa medida Pablo se veía en la necesidad no solamente de hacer grandes discursos, sino de escribir cartas a las iglesias que iba levantando. Y por esa razón decimos que la teología paulina cobra vida dentro de su contexto histórico, lo cual es imprescindible nosotros conocerlo. La primera fuente de teología paulina lo constituye el libro de Hechos de los Apóstoles. El Hecho de los Apóstoles, lógicamente, nos habla de los primeros pasos de Pablo, de la conversión de Pablo, de parte de la biografía de Pablo. Nos habla Hecho de los Apóstoles, que es un dato, un contexto importante, histórico, amén, y teológico, se puede decir así, pero sobre todo porque Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, y Lucas fue un discípulo inseparable de Pablo. Y tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles fue aceptado como canónico desde un primer momento, no porque Lucas lo haya escrito, sino por el vínculo que tenía de Lucas con el apóstol Pablo. Y por lo tanto se entiende que Pablo ya conocía los escritos de Lucas y que Pablo había refrendado, había avalado los escritos de Lucas, y por esa razón se aceptaron los escritos de Lucas como si fuesen de Pablo. Amén. Igualmente el Evangelio de Marcos pasó lo mismo. Marcos fue discípulo de Pedro y el Evangelio de Marcos se entendió que se lo presentó a Pedro en Roma y Pedro lo avaló, y por esa razón, amén, este Evangelio es reconocido directamente, amén, como uno de los libros inspirados del Nuevo Testamento. Y el de Lucas tiene más relevancia porque Lucas es el único gentil que escribe en el Nuevo Testamento.
Amén. Pero no es por él que se acepta, sino porque por la figura de Pablo que resalta detrás de Lucas. Amén. Que siendo Lucas más bien como un historiador, amén, como un evangelista, compañero de Pablo, amén, pero que toda su teología están avalada por Pablo. Así que la fuente de teología paulina, después de Hechos de los Apóstoles, de manera principal podemos decir que son sus cartas, o sea, sus epístolas. El nombre de epístola solamente se designa a las cartas de los apóstoles que figuran en la Biblia. Es un término antiguo que cayó en desuso, pero que todavía se usa para cada uno de los libros que forman el Nuevo Testamento. Epístola. Actualmente se conocen simplemente como cartas. Estas cartas se clasifican en 4 grandes categorías. La primera categoría son las epístolas doctrinales o cartas doctrinales, escritas por los años 50 al 60, es decir, están escritas después del Concilio de Jerusalén y puede decirse que son parte del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Cuáles son las cartas doctrinales? Lógicamente, estas cartas doctrinales son grandiosas, tienen un alto contenido teológico. Estas son, por ejemplo, el libro de la carta de Gálatas, amén, la carta a los romanos y la carta a los corintios, que son 2 cartas, primera y segunda de Corintios, y hay una tercera carta de Corintios, amén, que nunca se encontró, amén, y que siempre estuvo faltante. Así que estas epístolas, como exponen temas doctrinales, son clasificadas como epístolas doctrinales. Gálatas fue escrita a las iglesias que Pablo levantó en Galacia en el primer viaje misionero. Amén. Que es Antioquía, Icono, Listra. Amén. Y estas ciudades que Pablo levantó, amén, en esta región se llamaba Galacia o Asia Menor. Amén. Y por esa razón esta carta lleva el nombre de ellos. En esta carta Pablo expone ampliamente lo que es la doctrina de la justificación por la fe, amén, apartando los gálatas, amén, de lo que son las influencias judaizantes de la época, porque lógicamente después del primer viaje misionero, amén, los judíos, amén, estaban detrás de las iglesias que Pablo levantaba para hacer lo que ellos observen la ley de Moisés. Y una de las características que tiene el cristianismo es que los creyentes, amén, los creyentes no entienden que existe continuidad del Antiguo Testamento. Creemos que Israel como nación, amén, es un pueblo, es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento se enfoca en ese Israel, amén, y que los pactos y las promesas de Israel le corresponden a él y creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, amén, distinta a Israel, amén, y que la iglesia está regida por el nuevo pacto y no hay continuidad, aunque sí hay un vínculo teológico en el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que estas epístolas doctrinales, amén, son hermosísimas, como Romanos, que es un tratado teológico muy eminente, y los libros de Corintios que expresan altamente doctrina. Además tenemos las epístolas conocidas como escatológicas, que son primera y segunda de Tesalonicense, porque el apóstol Pablo se enfoca en temas de la doctrina de las últimas cosas, pero también eso no dice que no haya temas escatológicos en otras cartas de Pablo, sí lo hay. Cuando escribe a Timoteo, habla también temas escatológicos acerca de los últimos tiempos. Y cuando escribe a los Corintios, le habla también sobre la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia, que también son temas escatológicos que el apóstol Pablo trata. Además tenemos las epístolas de la prisión. Este grupo de epístolas fueron escritas por los años 60 a 64 y son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 cartas reciben este nombre y finalmente las epístolas pastorales escritas después del año 64 y antes del martirio de Pablo, que fue en el 68, y son primera y segunda de Timoteo y la carta de Tito. Así que esta es la clasificación que presentan las 13 cartas paulinas, y estas 13 cartas paulinas son la fuente
de lo que conocemos como teología paulina, amén, la cual es predominante en todo el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los grandes temas teológicos de la teología paulina? Por lo tanto, la teología paulina presenta los siguientes grandes temas doctrinales, que son en teología propia, amén, es decir, la teología acerca de Dios o doctrina de Dios, nos habla de la revelación de Dios, de su autorrevelación, de su soberanía, de su plan redentor, amén. Y hay una convicción firme de Dios, del apóstol Pablo, y esa convicción firme de Dios, amén, la hereda del judaísmo, amén, en el cual él había estudiado tanto. También nos habla el Señor Jesucristo, que esto es cristología, y del Señor Jesucristo nos va a hablar de su obra, su deidad. También nos habla del Espíritu Santo, que es neumatología, del ministerio Espíritu Santo, del rol en la iglesia, en los creyentes, de los dones del Espíritu Santo. Amén. Esos temas el apóstol Pablo lo va a tratar en diferentes cartas. Amén. Pero también nos va a hablar de la iglesia, que es eclesiología, y específicamente hay una carta, la carta de Efesios, que se dice que es eminentemente una carta eclesiológica, donde Pablo desarrolla ampliamente la doctrina sobre la iglesia. Igual que Romano, amén, el tema relevante del libro Romano es la justificación por la fe o la redención a través de Cristo Jesús, amén, que se considera también como un gran tratado teológico del apóstol Pablo, donde también expone temas futuros, como es qué ocurrirá con Israel en el futuro, cuál será el futuro de Israel. Amén, que abarca los capítulos 9, 10 y 11 de ese libro de Romanos, o sea, dedica una sección entera a ese tema relevante sobre la condición futura del pueblo de Israel. Igualmente, Pablo habla en sus cartas sobre el pecado. Y la mayor lista de pecado o la mayor descripción de pecado la hace el apóstol Pablo. Y cuando hablamos de pecado, estamos hablando de una materia conocida como amartiología. Amén. Habla de su naturaleza y también, lógicamente, trata Pablo tema que es la salvación, que eso trata soteriología. Soteriología es la disciplina teológica o la rama de la teología sistemática que nos habla de la salvación del alma. Amén. O sea, que Pablo nos habla de grandes temas teológicos que son relevantes para nosotros hoy en día y que prácticamente lo que nosotros hemos creído, amén, lo hemos recibido a través del pensamiento de este gran hombre que es el apóstol Pablo. Pablo también nos habla de escatología o doctrina de las últimas cosas, que ocupa un tema central en sus cartas, las cuales nos habla de los últimos días, del futuro del mundo, de la manifestación del anticristo, del hombre del pecado, de la venida del Señor, de la resurrección, del arrebatamiento de la iglesia. Hay bastantes temas escatológicos que el apóstol Pablo habla. Ahora, vamos a analizar 7 de esos grandes temas que Pablo habla. Y esos 7 grandes temas son unificantes de lo que es la teología del Nuevo Testamento, porque encuentra y se hace eco también en los pensamientos que encontramos de Pedro o la teología pedrina, los pensamientos teológicos de Santiago y de otros, y también de Juan, el apóstol Juan, o teología juanina. Todas estas cosas las encontramos en el Nuevo Testamento, amén, pero principalmente a través de Pablo, amén, nosotros es que se va formando el pensamiento teológico del Nuevo Testamento. Cobra vida ese pensamiento teológico. Y nos preguntamos, ¿cuál es el concepto que tenía Pablo acerca de Dios? Ese concepto sobre Dios se llama teología propia. Amén. El concepto de Dios es básico para la teología paulina, que Dios existe, que se ha revelado a sí mismo, que Él es el soberano. De estos conceptos está saturada su doctrina, pues su existencia y su soberanía es asumida por Pablo en cada una de sus cartas, un concepto que Pablo adquiere, amén, desde el judaísmo. Pablo menciona un número considerable de atributos de Dios, habla de la unicidad de Dios, de su sabiduría, de su omnisciencia, de su amor, amén, de su poder,
de su soberanía y de su misericordia. Uno de los temas sobre la soberanía de Dios, amén, ha causado un poquito de preocupación o diríamos, en cuanto a su interpretación, porque Pablo habla, amén, que Dios en su soberanía, amén, ha elegido vasos de honra y vasos de deshonra. Y Pablo nos habla, amén, que esa soberanía, amén, podría tal vez ir más allá y eliminar el libre albedrío. Y precisamente sobre Pablo, el mismo Pedro dijo que Pablo escribió cosas que eran difíciles de interpretar, y así también lo entendemos nosotros. Amén. Así que también habla el concepto que los llamados de Dios son irrevocables. Y estos conceptos, amén, tienen algunas dificultades de interpretación y que son, que son de origen paulino y que son grandes retos teológicos que tenemos que considerar y estudiar cada versículo en particular, haciendo un exégesis lo mismo para luego sacar nuestras conclusiones al respecto. De la naturaleza de Dios, Pablo nos dice que Dios asume una importancia particular. Amén. De ahí está fundada su predicación entre los gentiles. Presenta al Dios viviente, quien salva a todos los hombres, no solamente a los judíos. O sea, Dios no es estático. Dios no está fijo. Dios es un Dios activo que se mueve, que vive. Amén. Y que se manifiesta a través de todas las cosas que sostiene la creación, y que también Dios es aquel que tiene un plan salvador para todas las naciones. Y por eso el apóstol Pablo dice que de una misma sangre hizo Dios todas las naciones del mundo, y se enfoca no solamente en el pueblo judío, sino en todas las naciones del mundo. O sea que Pablo sí entendió el concepto de la gran comisión, de ir a todas las naciones llevando el evangelio, y por esa razón este evangelio no podía tener el ropaje judío, sino que tenía que ser un evangelio con un carácter universal que llegase a todas las culturas que Pablo estaba destinada a alcanzar. Para Pablo, Dios se ha revelado de varias formas. Dios se ha revelado a sí mismo a sí mismo a los gentiles a través de la naturaleza, como dice Pablo en Romanos 1:20. Pero también Pablo dice que se ha revelado a los judíos a través, amén, de las escrituras. Y igualmente Pablo afirma en cada uno de sus escritos que Dios se ha revelado en los últimos tiempos a través de su Hijo Jesucristo. Y esto lo afirma en Romanos 5:1, 1 Timoteo 3:6, 2 Corintios 4:4, Efesios 19, 1:19 al 20, 2 Timoteo 1:10 y otra cita más. Amén. Que nos ahorramos colocar. La respuesta del hombre a lo que Dios ha revelado determinará su salvación o condenación. Lo establece Pablo en Romanos 1, 21 al 32 y Romanos 2, del 7 al 8. Así como la fe en Jesús, en el Señor Jesucristo, determina la justificación delante de Dios o su rechazo. Por eso Pablo habla en Romanos 5:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no, en Romanos 8:1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y este es el testimonio de Pablo en cuanto a la justificación. Para Pablo, utiliza 8 palabras para referirse a la soberanía de Dios. Y esas 8 palabras, algunas de ellas representan retos teológicos, retos de interpretación. Amén. Como prorizo. Prorizo aparece en Romanos 8:29 al 30, 1 Corintios 2:7, Efesios 1:5 y Efesios 1:11. Significa predestinar. Amén. O sea, de antemano, y orizo, determinar. O sea, determinar de antemano. Y se refiere al destino final de los que han sido señalados por Dios. Amén. Eso lógicamente nos habla de que Dios es un Dios soberano que predestina. Amén. Usa la palabra también proginosco, que significa conocer de antemano. Estamos en Hechos 2:23, 26:5, Romanos 8:29 y Romanos 11:2. A los que antes conoció, o sea, conocer de antemano.
es una presencia o predeterminación de aquellos que han de ser salvos, que ya de antemano Dios conocía a aquellos que han de ser salvos. Igualmente está la palabra eclego, que significa escoger, indica la elección de Dios por anticipado, que encontramos esta palabra en 1 Corintios 1, 27 al 28, Efesios 1, 4, según nos escogió, amén, en Cristo Jesús, como dice el testimonio del apóstol Pablo. Igualmente está la palabra kletos, amén, kletos, que está en Romanos 8, 28, significa llamar. Y cuando leemos Romanos 8:28, hablamos lo que es, amén, el plan redentor de Dios. Es decir, el orden de salvación del Señor, que está compuesto por diferentes pasos. Amén. A los que antes, a los que conoció, a estos también llamó, a los que llamó, a estos santificó, y así sucesivamente. Amén. Nos habla de los diferentes pasos, amén, de la salvación. Romanos 8:28. Llamar se refiere al llamado que Dios hace a los que han de ser salvos. Ese es el llamado interno, llamado interior, pero también hay un llamamiento exterior, que es a través de un evangelista, a través de una persona que lleva la palabra. Otra palabra a que se refiere a soberanía de Dios es protitemi, significa poner delante, proponer. O sea, Dios pone delante de nosotros, los que hemos de ser salvos, amén, el camino de salvación. Igualmente, paulé, que significa su voluntad o conforme a su voluntad, que encontramos en Hechos 13:26, 20:27, Efesios 1:11. Igualmente, telema, que significa propósito, voluntad, y es el propósito, voluntad de Dios que se cumple a través de los tiempos en ese plan perfecto o esa administración de Dios con respecto a nuestra salvación. Igualmente la palabra eudoquía. Eudoquía significa afecto, amén, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios tiene una voluntad, un propósito, y esa voluntad, ese propósito se ve cumplido, amén, a través del tiempo debido a su soberanía, amén, porque Dios simplemente, amén, lo puede todo. Esto que hemos visto ahora es el concepto de Pablo con respecto a Dios, y la doctrina sobre Dios se llama teología propia. Y ahora tenemos que ver el concepto de Pablo sobre Cristo. Esto es cristología. Con respecto a su cristología, Pablo declara: porque grande es este misterio, el misterio de la piedad. Óigase este pensamiento, que yo entiendo que este versículo de Pablo, expresado en 1 Timoteo 3:6, nos habla en síntesis de sus creencias acerca del Señor Jesucristo. Y es una introducción perfecta a su cristología. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así que este solo versículo constituye un tratado teológico enorme, amén, que Pablo condensado, amén, que Pablo le escribe a Timoteo. Ahora, la cristología de Pablo se originó camino a Damasco, con la revelación del Cristo glorificado, con lo cual se produce su conversión, que eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, capítulo 9, desde el 1 al 19. Este hecho constituye su apología en favor del poder transformador del evangelio, tanto a judíos como a gentiles, del cual Pablo testifica varias veces. Da tu testimonio, amén, en Hechos capítulo 22, 6 al 16, y Hechos 26, 12 al 18, lo presenta aún ante el mismo Agripa. Amén, el testimonio poderoso de su conversión. Y sobre todo, el llamamiento de Pablo camino a Damasco por el Cristo resucitado constituyen las bases del llamamiento y el apostolado de Pablo, la cual Pablo defiende en el libro de Gálatas y en 1 Corintios 9 y 2 Corintios 11. Estos capítulos Pablo lo utiliza para defender su apostolado,
que estaba siendo cuestionado, o sea, su autoridad apostólica de normar la iglesia y de predicar el evangelio y de establecer, amén, las bases de lo que es la iglesia, las creencias de la iglesia. La cristología de Pablo, la cual se desarrolla a partir de sus experiencias personales, de su conversión y por la revelación que recibió directamente de Dios, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:12, que el evangelio que él predicaba no lo recibió de hombres, sino directamente de Dios. Amén. Y Pablo habla acerca de Cristo, primero, la deidad. Pablo presenta a Cristo como la misma imagen de Dios y de su sustancia, 1 Corintios 1:15, y también igualmente como lo vemos en Hebreo 1:2 y 3, lo cual se prueba mediante mediante la resurrección de entre los muertos. O sea que presenta la resurrección como una prueba indubitable de que Cristo era el Hijo de Dios. En Romanos 1, versículos 3 y 4. En este aspecto, en Filipenses 2:6, Pablo nos habla de la kenosis. Amén. O sea, es decir, la contracción de Cristo. Cristo no tuvo en cuenta el hecho de ser igual que Dios como cosa a que aferrarse, sino que se contrajo. Amén. Se hizo hombre y esa contrajo es kenosis. Amén. Se hizo hombre y también nos habla de la humillación de Cristo y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo hasta lo sumo, y así como se humilló hasta lo sumo y muriendo aún con muerte en la cruz, amén, Dios también igualmente lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo cual encontramos en Filipenses capítulo 2 desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Pablo nos habla de la preexistencia de Cristo, de la posición que él tenía antes junto al Padre, de lo cual nos habla frecuentemente. Filipenses 2:5 al 8, Romanos 8:3, 1 Corintios 15, etcétera. También presenta a Cristo como una persona divina junto al Padre, el cual participó de la creación y sustenta la creación, como ya lo vimos en 1 Corintios 1:16. Amén. Igual que lo presenta en la teología juanina, amén, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Pablo, en todos sus escritos, presenta a Cristo como el Señor, que es la palabra curios. El título es un título divino, amén, y lo usa 144 veces en conexión o combinado con Jesús el Señor, y lo usa 95 veces combinado Jesucristo el Señor. O sea, amén, que prácticamente casi 200 veces el apóstol, más de 200 veces el apóstol Pablo, o sea, casi 250 veces, más de 250 veces el apóstol Pablo utiliza la palabra curios para referirse al Señor Jesucristo. Pablo también nos habla de la humanidad de Cristo. Amén. Presenta a Cristo su humanidad, Filipenses 2:7 al 8, lo cual es la base de la doctrina de la justificación. Pues la propiciación, él es la propiciación por nuestro pecado. Y si no es humano, no hubiese podido morir por nuestros pecados. Es el pariente más cercano, como Pablo lo explica, amén, aquel que tiene el derecho de redimir al hombre. Y por eso el apóstol Pablo lo llama como el segundo Adán. Amén. Y así como por un pecado, por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre que es Jesucristo, amén, entró la gracia y la justificación a todos los hombres. Y en 1 Corintios 15 dice, así como por un hombre vino la muerte, que es Adán, por otro hombre vino la resurrección, que es Cristo Jesús. Y esa comparación siempre Pablo la hacía sobre Cristo y Adán, amén, presentando lógicamente o refiriéndose a la humanidad de Jesucristo. Pablo también habla del Espíritu Santo, es decir, la neumatología. Neuma es espíritu. Entonces el estudio del Espíritu Santo se llama neumatología. Podemos leer a través de las cartas de Pablo y ver la consistencia del Espíritu Santo que podemos esperar. Tal como en Hechos, Pablo escribe del Espíritu Santo en formas que nos recuerdan mucho y reflejan las enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles aspectos encontramos en la teología paulina sobre el Espíritu Santo? Pablo habla del Espíritu Santo como morada. Nos habló
amén, claramente de este punto. Escribió que el Espíritu Santo nos ha sido dado, el Espíritu que mora en nosotros, amén, que Dios puso en nosotros ese Santo Espíritu. Y más claramente Pablo dice, amén, que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, son morada del Espíritu Santo, por lo tanto no son nuestros, sino de Dios. Y Pablo también habla de las arras del Espíritu Santo, o sea, del sello Espíritu Santo, que estamos marcados por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, esa doctrina del Espíritu Santo es consistente en la teología paulina. Pero también nos dice que con la morada del Espíritu Santo vendrá el entendimiento de la relación padre e hijo de los creyentes con Dios. Que así como hubo una relación padre e hijo que normaba la relación del hijo y el padre, también esa relación, ese conocimiento va a regir nuestra relación con Dios. Y por eso Pablo dice que podemos clamar a Padre, como lo declara en Romanos 8:5, 15, Gálatas 4:6. Es decir, que por la morada del Espíritu Santo entendemos que Dios es nuestro Padre hasta cuánto entendemos que estamos en Cristo Jesús. Pablo escribe que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. En tercer lugar, el Espíritu Santo enseña y recordará las palabras y las enseñanzas de Jesús. Amén. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Igualmente, amén, Pablo enfatiza que el Espíritu Santo revela a Cristo a los discípulos, lo cual está declarado en Efesios capítulo 3, versículo 5. En otras generaciones, dice el apóstol Pablo, se le dio a conocer a los seres humanos, ahora le ha sido revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas, amén, de Jesucristo. En quinto lugar, Pablo habla, amén, que el Espíritu Santo produce santificación, y eso es lógicamente. Así que la doctrina del Espíritu Santo es bastante amplia en el apóstol Pablo, y podemos nosotros no solamente podemos disertar ampliamente de todo esto, amén, que del Espíritu Santo, que va muy de acorde con las enseñanzas de Jesús en los evangelios. O sea, lo que enseñó, lo que está escrito en el Evangelio de Juan acerca del Espíritu Santo, lo que está escrito, amén, en este Evangelio, que entendemos, amén, que Pablo no tuvo acceso a leerlo porque aún no se había escrito, amén, pero que fue un hecho real que está confirmado. Pero Pablo no fue un hombre que vivió con los discípulos, no vivió con Cristo. Entonces, lógicamente que tenemos que ver que estas son doctrinas reveladas que Dios le ha revelado al apóstol Pablo, como él mismo lo declara, que su evangelio no es de hombre, porque él no descendió a Jerusalén para confirmar con los apóstoles si lo que estaba predicando era correcto o no, que lo que él estaba predicando lo había recibido de parte del Señor, por revelación de parte del Señor. Y efectivamente, la similitud sobre la doctrina del Espíritu Santo que el apóstol Pablo nos presenta en sus cartas es extraordinariamente, diríamos, corresponde enormemente con las enseñanzas del Espíritu Santo que encontramos en el Evangelio, según en el Evangelio de Juan, lo cual es una característica del apóstol Pablo. Uno de los temas relevantes de Pablo es el pecado. De amartía. Amartía es pecado, y la amartiología es la doctrina que estudia el pecado. El apóstol Pablo es quien presenta una de las doctrinas más completas respecto al pecado en todo el Nuevo Testamento. Romanos 3:23, Pablo presenta la universalidad del pecado cuando dice, porque todos pecaron. O sea, para indicar la gravedad del pecado y las consecuencias del pecado en la humanidad. Pablo recurre al pensamiento del Antiguo Testamento para exponer una teología con referencia al pecado con más claridad que encontramos en el Nuevo Testamento. El hombre es presentado en Génesis 3 no solo como capaz de pecar, sino que lo comete. Y al descubrirse a sí mismo como la imagen de Dios, el hombre quiso ser Dios, que esa fue la tentación de Eva.
Esto produjo su autoexclusión del compañerismo, de la comunión con Dios, un compañerismo de amor, de confianza, pero él elige apartarse de Dios y por este acto de desobediencia el hombre termina perdiendo los privilegios de vivir en el huerto del Edén y es expulsado de este huerto. En la teología paulina, el concepto de carne, sarx, tiene una profundidad teológica y un significado real. Generalmente este vocablo simplemente significa cuerpo, sinónimo de cuerpo, pero en Pablo es más allá del cuerpo. Amén. No solamente es este cuerpo compuesto por lo material, amén, hueso y carne, no. Significa que el pecado radica en nuestra naturaleza caída, que el pecado no es solo un asunto de la mente, no es de psicología, amén, no es un asunto de actitud, amén, está en la naturaleza misma del hombre, es una condición antropológica del ser humano. Este no afecta un órgano en particular, sino la totalidad del hombre, alma, espíritu y cuerpo son afectados por el pecado, y eso tiene que ver con lo que les rodea, su familia, la sociedad, el mundo en general y aún él mismo. Amén. O sea que no podemos extraernos de esa gran realidad que es el pecado, como el apóstol Pablo lo presenta. Y vamos más allá. Pablo presenta los grandes enemigos del hombre, que uno de los enemigos es la carne, otro enemigo, cuando habla de la carne, Pablo también expresa, amén, las concupiscencias o los deseos de la carne, amén, y aparte de esa mentalidad, amén, Pablo también nos habla, amén, de lo que es Satanás, amén, que es el tentador, y Pablo lo utiliza en ese mismo contexto. Al tenor de una comprensión del concepto de pecado original, que es presentado únicamente por Pablo, sí, o sea que si Pablo no escribe este concepto, nadie se supiera del concepto de pecado universal que heredamos el pecado, amén, que por a través de un hombre, Adán, pasó la muerte a todos los hombres, aún a los que no pecaron de la forma de Adán. Esto está en Romanos capítulo 5, amén. Pablo habla de este concepto del pecado original. Amén. Así comprendemos a cabalidad el problema del pecado. El hombre es pecador y no se ha dado cuenta del alcance y el peligro que tiene el pecado en su vida. Amén. Pablo, por otro lado, nos exhorta a mirar la gama que tiene el pecado en la que con mucha facilidad el hombre se enreda en esa gama del pecado. Pablo usa cerca de unas docenas de palabras para hacer referencia al pecado, mostrándonos así una riqueza de expresiones, amén, con respecto, amén, de este término del pecado. En las traducciones de las palabras muchas veces menciona la palabra pecado, pero otras veces no se menciona la palabra pecado, sino que se usan otros sinónimos. Las palabras con las cuales Pablo define el pecado se destacan por la riqueza de su significado, con lo cual podemos tener una dimensión de la gravedad del pecado en la vida del ser humano. ¿Cuáles son estas palabras? Injusticia, adiquía, amén, que la cita Pablo en Romanos 1:29, 2:8, etcétera. Pecado, amartía, amén. Esa la utiliza Pablo numerosas veces, y por ejemplo Romanos 5:12. Usa la palabra ilegalidad, que en griego es anomía, que significa, amén, algo que la ley ha sido quebrantada. Amén. El quebrantamiento de la ley o la transgresión de la ley se puede traducir también como transgresión. Igualmente, infidelidad, que es apistía, infidelidad, lo usa en Romanos 3:3. Igualmente, impiedad, que es aseveía, amén, impiedad. Evita las profanas palabras, amén, que conducen más y más a la impiedad. O sea, impiedad es un asunto contrario a lo que es la piedad, y Pablo la utiliza también. Sensualidad, aselgeia es sensualidad. Romano 1, 18 al 32 y Gálatas 5, 20 al 22. Así que la sensualidad aparece, amén, como un relajamiento moral, amén, aparece como un libertinaje y es presentado por Pablo como un fruto de la carne. Deseo, que también se traduce lógicamente como concupiscencia,
y en griego es episumía. Episumía, amén, es concupiscencia, hostilidad, ecra. Esa hostilidad, amén, es rebeldía, que el apóstol Pablo habla en Romanos 8:7, porque todo pecado no es más que una rebeldía o una hostilidad en contra de Dios. Sigue el pecado como caquía o maldad, parabasis, que es transgresión, amén, y también como ponería, que es perversidad, amén. Todas estas palabras Pablo utiliza como sinónimo de pecado, y por eso decimos que una de las teologías con respecto a la amartiología más desarrollada en todo el Nuevo Testamento la realiza el apóstol Pablo, aunque Juan también habla y aclara acerca del concepto de lo que es pecado, amén, lo cual lógicamente en la teología del Nuevo Testamento podemos verla con mucha claridad. Acerca de la salvación, bueno, este es el tema más relevante. Muchos dicen que el tema de la salvación o la soteriología es el corazón de la teología paulina, es decir, la justificación. En el primer verso de Romanos, Pablo anuncia su vocación, el trabajo que Dios lo ha llamado a realizar. Dice, proclamar el evangelio de Dios, es decir, el evangelio de la salvación. Para Pablo el evangelio es más que palabra, es poder de Dios para salvación, por lo cual dice el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romano 1, 16-17. Entonces, Romanos, libro de carácter eminentemente doctrinal, Pablo trata trata de manera relevante lo que es la doctrina de salvación, enfatizando los conceptos de justificación, propiciación, reconciliación, amén, concepto que Pablo hereda del judaísmo, amén, y ese concepto lógicamente nos dice a nosotros que hay un estrecho vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que no podemos prescindir de él. El concepto de pecado que el apóstol Pablo utiliza es un concepto que viene desde el Antiguo Testamento. Amén. Y que el apóstol Pablo esclarece y desarrolla más ampliamente en el Nuevo. La justificación en la teología paulina es el centro de la tormenta de la reforma protestante. Amén. Fue uno de los temas principales, amén, del apóstol Pablo. Para él, el corazón mismo, el evangelio, la salvación, y le da forma a su mensaje, su devoción y su vida espiritual. Aunque otros escritores del Nuevo Testamento afirman la misma doctrina en cuanto al fondo, los términos en que los protestantes, que somos nosotros, afirmamos y hemos defendido la doctrina de la justificación, son todas tomadas de la teología paulina. La justificación es el acto judicial de Dios de perdonar los pecados, amén, pasarlo por alto, atribuyéndonos en nosotros, amén, la justicia de Cristo, o invistiéndonos en nosotros o cubriéndonos con la sangre de Cristo Jesús. Esto es Dios pasando por alto en su paciencia los pecados que habíamos cometido. Para Pablo, la salvación no se puede reducir a un solo momento en el tiempo. Pablo dice, hemos sido salvos, Romanos 8:29, pero también Pablo dice, seremos salvos. Así que la salvación tiene dos aspectos, un aspecto presente, amén, que nosotros somos salvos por fe y por estar unidos a Cristo, y un aspecto futuro, escatológico, que esa salvación se manifestará cuando nosotros nos manifestemos juntamente con Cristo. Amén. Y por eso dice, seremos salvos. Por ejemplo, Romanos 5:9. La salvación es un proceso continuo, lógicamente, de toda la vida cristiana. No acontecimiento en un momento. El apóstol Pablo dijo, no que yo pretendo haberlo alcanzado, sino que me adelanto, me echo hacia adelante. Amén. Y por esa razón, dice él que peleaba la buena batalla. Y asimismo nosotros tenemos que seguir peleando esta batalla. Y él mismo decía que no sea que yo, habiendo sido un heraldo, luego llegue a ser humillado,
Por lo tanto, el concepto para muchos que la salvación no se pierde es ajena a la teología paulina. Aunque quieran algunos justificarlo, Pablo no sostiene en ningún momento que esta salvación, amén, diríamos, es salvo, siempre salvo. No lo sostiene. Al contrario, Pablo indica que nuestra predestinación es en Cristo Jesús, para santificación en Cristo Jesús y para hacer las obras que él de antemano había predestinado para nosotros. Y Pablo es quien dice también, amén, que nuestra glorificación es en Cristo Jesús. Y aquel espíritu que levantó los muertos a Cristo Jesús también nos glorificará a nosotros, pero es en Cristo Jesús. O sea que su teología coordina perfectamente con la predicación de Cristo. Amén. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, que dice, el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Y esta es la teología que el apóstol Pablo presenta. Amén. Así que, por supuesto, hay un momento decisivo en el proceso para ser salvo. Los momentos centrales son la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de la muerte. Esto indica que Él era el Hijo de Dios y con su sangre nosotros somos redimidos del pecado. Pablo nos dice que fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de Cristo Jesús. Y el mismo que resucitó de Cristo de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales. Romanos 8:11. Cuando se trata de cada creyente, Pablo habla de un proceso continuo de salvación. Amén. Y por eso habla de ordo salutis. Ordo significa orden. Salutis es salvación. Y Pablo en Romano capítulo 8 nos habla de ese ordo salutis, es decir, a lo que antes conoció, a esto también llamó, a lo que llamó, a esto justificó, y así habla de ese orden de salvación, que es el ordo salutis que presenta la teología paulina y que es característica de esta teología del apóstol Pablo. Cuando se trata de cada creyente, amén, que repetimos, Pablo habla de un proceso continuo de salvación, siempre en los tiempos presentes y futuros. Amén. En esos tiempos. Por ejemplo, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y luego nos dice, amén, creyó ni confesó, sino se cree, hace que es el tiempo presente. Esto conduce directamente a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, tiempo futuro. Romano 10:13. La salvación no es algo que nos fue dada, sino es algo que nos es dada ahora. Amén. Y que nosotros permanecemos salvos estando en Cristo Jesús. La salvación para Pablo viene solamente por medio de la gracia de Dios y por medio de un hombre que es Jesucristo, Romanos 5:15. Y por lo tanto la salvación es por la fe, como dice Pablo en Romanos 4:16, y nada más. Amén. Nunca es algo que podamos ganar, la salvación. Nunca podremos hacer que Dios nos deba algo, sino que siempre estaremos en deuda con Dios. Eso es la salvación. No trabajamos para ser salvos, sino que porque estamos siendo salvos, hacemos un trabajo que da fruto para Dios. Amén. Lo que luego se explica en Romanos 7:4. ¿Qué dice Pablo acerca de la iglesia? Que es un tema relevante el apóstol Pablo al tema de la iglesia. El concepto de la iglesia se destaca grandemente en el pensamiento de Pablo. Esto puede atribuirse a dos razones principales. Primero, a la revelación que Pablo recibe de la iglesia como cuerpo de Cristo, lo cual explicaría su concepto de una iglesia universal. En tal sentido, Efesios 4:4, Pablo trae a colación el concepto de iglesia universal, la cual es una misma en todas partes del mundo, por lo cual dice, hay un solo cuerpo, que es la iglesia, y un solo espíritu, así como fuimos llamados a una sola esperanza. Así que lamentablemente muchas veces nosotros perdemos este concepto de iglesia universal. Surgió el denominacionalismo y ahora uno dice yo soy de tal concilio, yo de aquel, yo de aquello, y nos estamos matando como los tiempos de Pablo cuando escribe a los Corintios, yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, etcétera, etcétera.
Y no tenemos que recordar, volver otra vez a la teología paulina y recordar que solamente hay una iglesia, la iglesia de Cristo. Y tenemos que aprender a convivir, amén. Este es un mensaje para las diferentes denominaciones que existen actualmente en el mundo o religiones, amén, que muchas veces, amén, están chocando unas con otras. En segundo lugar, debido a su ministerio misionero, lo cual se refleja en su deseo de organizar iglesias locales en cada comunidad donde predica el evangelio, refiriéndose a las iglesias locales como el conjunto de creyentes que pertenecen a la misma. O sea que Pablo nos presenta dos conceptos: la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo en todo el mundo, y la iglesia local, la cual Pablo organiza, establece líderes, establece un gobierno, establece disciplina, amén, y da instrucciones precisas a cada una de esas iglesias locales. Y estos dos conceptos están en Pablo, pero a cada iglesia local siempre les recuerda que ellas pertenecen al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está en el mundo entero, amén, y es una iglesia universal. Para Pablo, la iglesia es un organismo viviente con una estructura compleja y diversa, como lo habla en 1 Corintios 12, del 2 a 31. Amén. Diversa porque hay unos que son cabeza, brazo, boca, oreja, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:12, que no todos tienen la misma función del cuerpo. Y también hay diferentes ministerios, como Pablo lo explica, hay diferentes liderazgos en la iglesia, amén, pero nos habla de una mayordomía de los dones y una mayordomía de los ministerios que tenemos que observar, por lo cual la iglesia es una estructura compleja y diversa, pero al mismo tiempo la iglesia es un mismo cuerpo y debe siempre reflejar esa unidad, amén, los unos con los otros, como lo establece en Romanos 12, 4 y 5. Pablo también nos habla de la preeminencia de Cristo sobre la iglesia. En Colosenses 1:18 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y en Efesios 1:22 Pablo dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y otra vez en Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Y Pablo nos habla también del amor de Cristo por su iglesia, y ese tema del amor de Cristo por su iglesia es un tema bellamente trazado por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este concepto de iglesia que el apóstol Pablo, amén, traza en Efesios 5, 25 y 27, es un concepto muy hermoso y que no podemos olvidarnos, amén, por lo tanto, de esa teología paulina. De hecho, Efesios, esta epístola, es conocido como la epístola eclesiológica de Pablo, porque su tema central en cada capítulo es acerca de la iglesia. También nos presenta la iglesia como un pueblo del cual tanto judíos como gentiles son miembros por igual. Y él dice en Efesios 2:14: porque porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos, los judíos y los gentiles, hizo uno, un solo pueblo, derribando la pared intermedia y separación. Y otra vez dice en el versículo 19: así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que presenta a la iglesia también como una familia, la familia de Dios. Pablo también presenta la iglesia como un edificio. Por eso decimos que la epístola de Efesios es una epístola eclesiológica. Y él dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser el templo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en este edificio
el apóstol Pablo presenta a Cristo como la piedra principal del ángulo, un concepto que también el apóstol Pedro toma para referirse a la iglesia, que tal vez el apóstol Pedro tomó de los escritos de Pablo, porque lógicamente ya Pedro, amén, conocía los escritos de Pablo cuando escribió sus cartas y habló, por ejemplo, Pedro habló también acerca de los falsos profetas en los mismos términos que Pablo se refería. O sea que los escritos de Pablo tuvieron gran influencia en lo que es el pensamiento teológico del propio Pedro. Amén, que eso es notable. Y en cuanto a la escatología, que es el último tema, amén, que Pablo nos habla. La escatología de Pablo es compleja. De hecho, Pedro dijo, perdón, que Pablo escribió en sus cartas algunas cosas que eran difíciles de entender y nada es tan cierto como estos temas escatológicos. ¿Cuáles son los grandes temas escatológicos que el apóstol Pablo presentó? Amén. Y le voy a pedir, amén, a los estudiantes que por favor, como trabajo final, me hagan un resumen de esos grandes temas escatológicos que el apóstol Pablo presentó. Pablo nos habló de los últimos días. ¿Qué son los últimos días para Pablo? Amén. Número 2. Amén. Bueno, aquí está hablando de los últimos días. Amén. Es el número 1. Número 2. Pablo nos habló del arrebatamiento de la iglesia. Amén. ¿Cuál es el concepto de arrebatamiento de la iglesia que traza la teología paulina? Pablo nos habló de la ira venidera o la gran tribulación. ¿Pasarán los creyentes por la gran tribulación? ¿O existe un arrebatamiento? El arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Amén. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Pablo nos habla de resurrección de muerte. Entonces, tráceme brevemente esos puntos sobre la resurrección de muerte. Nos habla del juicio bema o el juicio de los creyentes. ¿Habrá un juicio de los creyentes al tribunal de Cristo o juicio bema? Pablo también nos habla del futuro de Israel. ¿Cuál será el futuro de Israel como nación? Amén. Así que estos son los grandes temas que el apóstol Pablo nos está presentando en sus escritos y que son relevantes para cada uno de nosotros. Ya conocemos, ya hemos visto lo que es la teología paulina. Amén. Y nos corresponde únicamente, amén, realizar los trabajos que tenemos pendientes para concluir con este curso sobre la teología del Nuevo Testamento.